Bueno, bienvenidos y bienvenidos a este primer evento de dos que tenemos programados en la especialidad en bioética de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en el marco del Día Mundial de la Bioética 2025 y también en el 50º aniversario de la publicación de la obra Liberación Animal de Peter Singer. En esta ocasión nos sentimos muy complacidos porque tenemos preparada la conferencia magistral Consideración y Bienestar de los Animales, una mirada desde el sensocentrismo de Peter Singer, a cargo del maestro Itzcoatl Maldonado Reséndiz. El maestro Itzcoatl Maldonado es médico veterinario zootecnista, especialista en medicina y cirugía de fauna silvestre y maestro en humanidades en salud bioética por la UNAM. Es académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y actualmente es el secretario académico del Programa Universitario de Bioética del UNAM, y sus áreas de investigación y docencia son la medicina de animales de compañía no convencionales, el razonamiento clínico y la bioética. También es presidente del Comité de Ética Clínica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia del UNAM y ha participado como autor en artículos como Actitudes bioéticas en el ejercicio clínico de estudiantes de pregrado y posgrado en hospitales de enseñanza veterinaria en México, en la Revista Colombiana de Bioética, con el artículo Sienten los animales en la Revista Mexicana de Anestesiología en 2023, así como en los libros Cómo y por qué citar fuentes en trabajos académicos, Etología aplicada, Fundamento científico del comportamiento y bienestar animal, y El principalismo biomédico en la práctica clínica con animales, publicados por UNAM entre los años 2023 y 2024. Esperamos que esta charla enriquezca nuestra perspectiva sobre el bienestar animal, y al finalizar la charla, como saben, pues tendremos una ronda de comentarios y preguntas. Entonces no me resta más que agradecerle nuevamente al ponente y dejarle el micrófono. Gracias, maestro. Al contrario, muchísimas gracias, doctor García. El agradecido por la invitación soy yo. Voy a compartirles mi pantalla porque tengo una presentación, un archivo de PowerPoint preparado para esta sesión y nada más confirmar, o les pido que me ayuden a confirmar si pueden ver mi pantalla y pueden escucharme. Muy bien, doctor. Perfecto. Pues muchísimas gracias nuevamente. Reitero mis agradecimientos por esta invitación a este evento tan importante, por supuesto, para conmemorar a la bioética, pero también para conmemorar, pues probablemente una de las publicaciones más importantes en todo lo que tiene que ver en temas de zoética y de protección y de consideración hacia los demás animales. Y los próximos minutos, pues vamos a hablar alrededor de esta consideración y cómo en la consideración hacia los demás animales se traduce, por supuesto, o es necesaria para poder hablar de una posición bienestarista, particularmente desde la óptica de la posición de Peter Singer y su propuesta sensocéntrica. Así entonces, pues quisiera iniciar comentando, por supuesto, pues que históricamente el ser humano ha utilizado a los demás animales para poder satisfacer sus necesidades tanto primarias como no primarias. Necesidades primarias como la alimentación, el vestido, por supuesto en la modernidad inclusive, la investigación biomédica, pero también necesidades que no se consideran necesariamente primarias como las diversiones, sin en realidad preocuparnos cuál es el sufrimiento o cuál es el bienestar de aquellos seres animales que están involucradas en estas actividades. Y cuando hemos tenido cierta posición de consideración hacia ellos, en realidad parece que esta posición también se encuentra en función de los intereses de los humanos. Cuando hablamos de bienestar animal, por ejemplo, en la industria de la producción de proteínas de origen animal, una de las estrategias que más se utiliza para llegar ante un ganadero y hablarle sobre temas de bienestar animal o la importancia de garantizar el bienestar de los animales que se encuentran bajo su resguardo, en realidad parece que es la estrategia de hablarlo con pesos y centavos. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos hacerle patente que aquellos animales que se encuentran en índices o en condiciones que favorecen estados de bienestar positivo son animales que se enferman menos, son animales
que tienen menores mermas, que tienen mayores ganancias y conversiones energéticas, y que por supuesto esto termina traduciéndose en una mayor ganancia, en mayores rendimientos para el ganadero. Y entonces el ganadero empieza a preocuparse por mantener buenas condiciones para los animales, pero lo hace porque está convencido de que hay que mantener esas buenas condiciones para estos animales, o en realidad lo hace porque hay un aliciente económico que le representa un mayor beneficio para él mismo, independientemente del beneficio que le represente hacia los animales. Y por eso es que decimos que estas posiciones de consideración hacia ellas a veces no están en función del reconocer a estos animales, sino en realidad de los propios intereses de los humanos. Así un poco, algo que nos ayuda, por supuesto, a fortalecer esta visión del ser humano y la instrumentalización de los otros seres, pues es entender cómo a través de algunas, muy pocas en realidad, teorías que voy a tocar, han venido construyendo una posición de superioridad con respecto a los demás animales para el ser humano. Así, incluso desde la Grecia antigua, ¿no? El siglo IV antes de nuestra era, ya Aristóteles hablaba de una pirámide de los seres, donde en la cúspide de la pirámide se encontraba el ser humano, y Aristóteles describía al hombre como un animal racional. Él lo definía como completamente diferente e infinitamente superior a todas las formas de vida. Así entonces el ser humano ya se consideraba como el centro de toda consideración. Por debajo en esa pirámide de los seres, debajo del humano, pues ya se encontraban, o sí podíamos visibilizar, por supuesto, al resto de los animales, a los vegetales e inclusive en la base hacia los minerales. Pero no podemos dejar de percibir, por supuesto, que había una posición antropocéntrica. Incluso me atrevería a decir que la posición no únicamente era antropocéntrica. Aristóteles también se refería al hombre desde el punto de vista del género, en donde es muy probable que la posición fuera más bien androcéntrica, falocentrista, donde había una consideración diferenciada no solamente a la figura del humano, sino a la figura del varón. Más hacia adelante, la tradición judeocristiana también nos habla de esta posición de superioridad del ser humano, particularmente en los relatos del libro del Génesis, particularmente cuando se refiere al sexto día de la creación, y aquí me voy a tomar la libertad de leer el pasaje. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Así, a partir de la lectura de este pasaje, entonces nuevamente se va construyendo una posición de superioridad del ser humano, y otra vez me atrevería a decir que no solamente del ser humano, una posición de superioridad del varón. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente después de que Dios crea, por supuesto, a todas las criaturas que se encontraban en el jardín del Edén, entonces decide tomar barro, moldear la figura de un hombre a su imagen y semejanza y darle la vida a través de un soplido divino. Y una vez que Dios pone a Adán en ese campo, le entrega, por supuesto, toda la creación para que Adán pueda dominar sobre esta creación. Una vez que lo ve colocado ya en el jardín del Edén, lo ve triste, y lo ve triste porque se encontraba solo. Por lo tanto, entonces Dios toma una decisión, y la decisión es crearle una compañera a Adán. Sin embargo, Dios no toma barro, moldea la figura de la mujer y con un soplido divino le da la vida. Dios duerme a Adán, le extrae una costilla, y a partir de la costilla es que crea a Eva, teniendo también un relato de diferenciación entre la creación del ser varón y la creación del ser mujer, en una posición diferenciada, en donde el varón es hecho a imagen y semejanza en un proceso particularmente desarrollado por Dios, y a través de un proceso distinto es que crea a la mujer, generándonos esta posición otra vez de un pensamiento que no solamente se queda alrededor del antropocentrismo, sino que probablemente también nos dicta un poco de esta posición androcéntrica o falocentrista, en donde la posición del varón sobresale por la posición o sobre la posición de cualquier otro ser viviente. Más adelante, cuando pensamos, por supuesto, que tenemos una evolución moral que por supuesto no existe, pero que en el contexto de la evolución histórica pensamos que nuestro pensamiento va evolucionando,
pues viene un pensamiento mucho más de orden pues, científico, por supuesto, a través de un gran exponente del método científico como lo es René Descartes. Creo que, sin embargo, en su documento del discurso del método, específicamente en la parte quinta, a la cual hace alusión hacia los animales, pues Descartes describe a los animales como máquinas que se mueven y funcionan gracias únicamente a la disposición de sus órganos, sin la participación de ningún otro principio vital que la propia regularidad mecánica con la que se mueve una máquina, que se distingue del hombre porque carecen absolutamente de alma racional, que no hablan, no piensan como los hombres, por lo tanto no poseen alma y no sienten. René Descartes describe a los animales como máquinas irracionales, autómatas o brutos. Él creía inclusive que cuando uno cortaba o mutilaba a algún animal y este animal empezaba a vocalizar, no era otra cosa más que el propio rechinido que los contenidos internos de ese cuerpo generaban, porque por supuesto se estaban perdiendo los fluidos y estaba generando una alteración en el mecanismo, pero que no se trataba más que únicamente rechinidos de toda la maquinaria. Esto, por supuesto, si vamos viendo cómo se construye la posición desde los griegos, pasando por la tradición judeocristiana, hasta un pensamiento inclusive más científico de René Descartes, pues va alimentando esta posición de diferencia entre el ser humano y el resto de los animales. Además, los vamos cargando con características o con cualidades que nos hace percibir particularmente algunas especies en particular como a individuos que son potencialmente dañinos, nocivos o que tienen un actuar mal, inclusive de manera libre e intencionada. Algunas asociaciones místicos religiosas, por ejemplo, la más importante, justo asociada a la tradición judeocristiana, pues es que el diablo es encarnado en la figura de una serpiente que representa el pecado, que va a hacer la tentación hacia Eva para que más adelante venga la desobediencia, por supuesto, de la indicación de Dios y se nos castigue, por supuesto, con el pecado original. Así entonces, no es suficiente esta consideración original ya de distinción, de creación de los seres, sino que además empezamos a cargarlos o a dotarles de características negativas que nos hacen empezar a construir un imaginario de una diferencia entre lo bueno representado, por supuesto, por la figura humana y el resto representado por los demás animales. Sin embargo, pues simplemente hay que tratar de tener en mente pues que estos otros organismos no son malos, simplemente tratan de vivir, tratan de sobrevivir y por lo tanto, pues se meten a nuestras casas, consumen nuestra comida, indirectamente, por supuesto, a veces directamente también nos dañan, pero en protección o en la medida de proteger, por supuesto, sus propios intereses, ¿no? Nosotros tenemos casas grandes, confortables, que te pueden resguardar de las inclemencias climáticas, pero además nos encanta acumular comida y entonces acumulamos alimentos y entonces les generamos condiciones maravillosas para poder acercarse a los sitios en los cuales nosotros vivimos y tener, por supuesto, estos acercamientos o estas interacciones que más adelante nosotros categorizamos como interacciones dañosas por no así convenir a nuestros intereses. Afortunadamente, el pensamiento darwiniano, el pensamiento lamarckiano más adelante empiezan a intentar borrar esta separación o esta distinción entre lo humano y lo animal gracias a la construcción de teorías que nos hacían, por supuesto, sospechar más bien un origen común entre las distintas especies y que nos hablaba de un continuo a lo largo de la vida, ¿no? Las teorías de la evolución de las especies que nos llevaron a cuestionarnos, por supuesto, cuáles son estas semejanzas que hemos podido identificar entre los distintos grupos animales, incluyendo, por supuesto, al humano, y que además soportaba la investigación biomédica y básica en modelos biológicos no humanos, puesto que, por supuesto, la investigación no estaba permitida en modelos humanos. Una aproximación mínima, por supuesto, de esta comparativa que hemos hecho a lo largo del tiempo entre humanos y animales es todo lo que tiene que ver con respecto al dolor. Hemos podido identificar que tenemos semejanzas morfofuncionales, esto es,
mecanismos a través de los cuales se codifican todos los procesos de inflamación y dolor, pero acompañados también, por supuesto, con el desarrollo de estructuras anatómicas que tienen grandes similitudes a lo largo del comparativo, al menos hasta los experimentos iniciales de los vertebrados, y que nos hace pensar, por supuesto, que hay una funcionalidad y una estructura que nos permite percibir estos procesos de una forma muy similar. Combinado además con la identificación de mediadores químicos presentes en los distintos grupos animales y que se asocia la presencia de ellos a distintos cambios bioquímicos y fisiológicos, como la presencia de taquicardia, la elevación de nuestra presión arterial, la presencia de sudoración o la concentración de orina, todos ellos asociados a la presencia de catecolaminas, encefalinas y vasopresinas, moléculas fuertemente asociadas a la presencia de dolor en los demás animales, pero que también, por supuesto, están presentes en los humanos. Además de que cuando hemos utilizado algunos fármacos para tratar de aliviar el dolor y que hemos visto que funcionan en los demás grupos animales, pues los trasladamos también hacia su uso en los humanos y que alivia nuevamente los dolores. ¿Qué quiere decir? Pues que las vías en las cuales interfieren estos medicamentos para aliviar el dolor en los humanos, pues son las vías que también se están interfiriéndose en la fisiología de otros animales y que eso nos hace pensar, por supuesto, que está todo el mecanismo anatomofisiológico listo, por supuesto, para poder interactuar con estas otras moléculas que nos ayudan a tener procesos más bien de analgesia. Y todo esto se refleja, pues, en conductas que nos permiten identificar que un ser, independientemente de la asignación biológica que tiene, puede estar cursando con un proceso potencialmente doloroso y que nos dice a través de su expresión conductual y que, por supuesto, serían expresiones conductuales que al mismo tiempo podríamos estar identificando en pacientes humanos. Así entonces empezamos a identificar que hay una serie de condiciones, de características que utilizamos en el análisis morfofuncional comparativo para hacer investigación en otros animales que se aplica a los humanos, que no, a través de ella, por supuesto, visibilizamos estos procesos dolorosos. Hoy en día, inclusive cuestionamos la posibilidad de que otros grupos animales no vertebrados tengan estas integraciones subjetivas que llamamos dolor e inclusive que llamamos sufrimiento, que va más allá del dolor físico, del dolor orgánico y que implica, por supuesto, la posibilidad de tener sufrimiento asociado a estos procesos de dolor e inclusive sufrimiento emocional. Para profundizar un poco en el tema, les recomendaría, por supuesto, si están interesados, esta lectura. Es un artículo, digamos, ya con sus años, pero me parece que aún vigente, aún muy maduro, por supuesto, en la medida en la que pasa el tiempo, de un investigador de nombre Robert Elwood, publicado en el Journal ILAC de Investigación de Animales de Laboratorio y que se titula así, Dolor y sufrimiento en invertebrados. Y lo que hace Robert Elwood es una búsqueda sistematizada de la información que hasta ese momento en el que él estaba haciendo la investigación había con respecto a la evidencia de dolor, nocicepción y sufrimiento en invertebrados. Por supuesto, el objetivo no es estalquearles el contenido del documento, pero básicamente a lo que llega Robert Elwood es a un principio precautorio, es decir, cuidado. ¿Por qué? Porque hay evidencia suficiente, le encuentra evidencia suficiente para considerar que algunos grupos de invertebrados podrían, por supuesto, tener estas integraciones subjetivas asociadas a dolor y asociadas a sufrimiento, y entonces Robert Elwood nos dice, tengamos precaución ante cualquier procedimiento que pudiera ser potencialmente doloroso en un vertebrado, entonces deberíamos de considerar que es potencialmente doloroso en un invertebrado. Sin embargo, pues hoy vamos mucho más allá de los hallazgos de Robert Elwood, ¿no? Inclusive ya hacia pues los últimos 5 años, ¿no? En 2021 y en 2022, con estos documentos que están viendo en pantalla, en los grupos de colaboradores asociados a la investigación de Birch y de Gibbons en estos 2 documentos, pues hablan inclusive no solamente de dolor, sino de sintiencia en el caso de los invertebrados, como esta capacidad
para poder tener sentimientos tal y como lo define Jonathan Birch en este documento. Y a partir de ahí ellos establecen 8 criterios que deberían de cumplir un ejemplar, un individuo invertebrado, para poder ser considerado o ser catalogado, por supuesto, como un ser sintiente. Encontrando evidencia muy importante, evidencia muy fuerte en lo que refiere a los pulpos, evidencia fuerte en lo que refiere a langostas y cangrejos, moscas y mosquitos y cucarachas y termitas, y una evidencia que ellos consideran como sustancial en el caso de calamares, himenópteros, donde se encuentran las abejas y las hormigas, entre muchas otras especies, ortópteros, donde se encuentran los grillos y los saltamontes, y lepidópteros, donde se encuentran las mariposas y las polillas, teniendo, por lo tanto, a través de este análisis de 8 criterios distintos, si tienen interés, los invito a consultar el documento completo de Birch y el documento de Gibbons, pues nos habla, por supuesto, que hoy en la evolución tecnológica nos permite empezar a cuestionarnos no solamente estos temas de dolor, sufrimiento y nocicepción en animales vertebrados, sino que estamos yendo, por supuesto, a un siguiente nivel de la consideración con los animales invertebrados. Entonces, estas investigaciones, particularmente las previas, pues han llevado siempre a los grupos de investigación científica a cuestionarse sobre estas capacidades sensibles y de conciencia del resto de los animales. Así entonces, en 2012, un grupo de científicos encabezados por Philip Lowe y en presencia de Stephen Hawking, proclaman de forma pública lo que hoy conocemos la Declaración de Cambridge sobre la conciencia, en el marco de la Conferencia sobre la Conciencia en Humanos y Animales No Humanos. Así entonces, solamente un pequeño extracto, en esa declaración se dice: la ausencia de un neocórtex no parece impedir que un organismo pueda experimentar estados afectivos. Hay evidencias convergentes que indican que los animales no humanos poseen los sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados de conciencia. Los animales no humanos, incluyendo a todos los mamíferos y aves y otras muchas criaturas, entre las que se encuentran los pulpos, también poseen estos sustratos. Por supuesto, en las actualizaciones de la Declaración de Conciencia de Cambridge, pues vamos ahora ya más allá solamente de pensar en los vertebrados, sino que tendríamos que extender esta declaración hacia los invertebrados. Y, por ejemplo, basta simplemente que nos podamos meter a desmenuzar qué hay alrededor de la preocupación con respecto al dolor de los invertebrados en la investigación científica. Y aquí les pongo en pantalla un artículo de 2024 llamado así, ¿no? Bienestar en invertebrados, un estudio piloto sobre una técnica para caracoles terrestres, ¿no? Y básicamente parte del contexto que detona esta reflexión en el grupo de Fossati y sus colaboradores es cómo estamos matando a los animales para satisfacer, por supuesto, estas necesidades a lo mejor de consumo de proteína animal, y que en el caso muy particular de los caracoles terrestres, ellos dicen la industria de la producción de carne de caracol terrestre tan solo en Europa representó para 2025 alrededor de 50,000 toneladas de carne. Yo siempre les digo a mis alumnos, visualicen cuántos caracoles deben de representar 50,000 toneladas de carne. Y eso, por supuesto, a mí me cuesta mucho trabajo poder dimensionar la cantidad de seres caracoles o de individuos caracoles que estarían siendo producidos al año para alcanzar este pesaje en toneladas. Y esto, por supuesto, le preocupa a los investigadores y entonces empiezan en esta posición bienestarista a diseñar mecanismos a través de los cuales pudiera alcanzarse un estado de inconsciencia en los caracoles para poder estar en posibilidades de detonar los métodos o las técnicas de matanza bajo condiciones que se minimice el sufrimiento de estos individuos. Ellos desarrollan un método de aturdimiento por hipercapnia, se les llama así, una saturación con dióxido de carbono en la matanza de estos caracoles, y entonces ellos utilizan agua refrigerada con CO2,
toman a los caracoles, les toman una muestra de sangre, una muestra de hemolinfa, para poder hacer la determinación de los gases disueltos en su sangre y luego los someten a este tratamiento de agua refrigerada con CO2 para lograr una relajación completa del cuerpo sin respuesta a estímulos de tentáculos oculares y al estímulo, por supuesto, del contacto con el cuerpo, en donde entonces se asume que estos individuos han perdido la conciencia, puesto que ya no tienen una respuesta ante las interacciones simples con el medio ambiente. Y que, por supuesto, lo que encontraron es que esta pérdida de la conciencia aparentemente sucede entre 4 y 5 minutos después de que han sido sometidos a este tratamiento, y que además, por supuesto, una vez que los retiran del tratamiento, los caracoles pueden retomar la conciencia alrededor de los 10 minutos, generando una ventana de oportunidad para poder pensar, por supuesto, desde una posición bienestarista, en un mecanismo en el cual se pudiera generar la inconsciencia para tratar de disminuir el sufrimiento ante procedimientos que puedan ser potencialmente dolorosos para los caracoles. Así entonces se empieza a visualizar que cada vez tenemos una mayor preocupación por esta posición del reconocimiento del dolor y sufrimiento del otro, independientemente, por supuesto, de la lejanía en la asignación biológica o en la clasificación taxonómica que tenemos con algunos seres. Inclusive, cuando nos cuestionamos alrededor de la conciencia, estamos teniendo grandes reflexiones en lo que con respecto a la conciencia, por supuesto, que pudieran tener los invertebrados. Y un ejemplo que a mí me detona, por supuesto, la mente es este artículo de la National Geographic que tenemos en pantalla, con este título, por supuesto, tan subversivo, ¿no? Que se llama así, las arañas sueñan, o sea, ¿pueden las arañas soñar? Un nuevo estudio lo sugiere o sugiere que lo hacen. Y por supuesto, este es un estudio de periodismo científico, pero al final periodismo redactado por Elizabeth Ann Brown, que tiene el fundamento en un estudio de investigación que hacen unos colegas y que publican en esta revista de ciencias de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, y que tienen en pantalla, que también les invito a poderlo leer, que es muy, muy interesante. Y lo que hacen estos colegas es trabajar con arañas saltarinas, ¿no? Estas arañitas como la que tenemos en pantalla y que, por supuesto, todos hemos visto en algún momento en nuestra vida. Y en el laboratorio donde ellos trabajan, entonces dijeron, vamos a ver qué pasa con estas arañitas durante estas fases en donde parece que están descansando, estas fases en donde las arañitas tienden una línea de seda, se quedan colgando, por supuesto, con la cabecita hacia abajo y además retraen todos sus miembros hacia su cuerpo, disminuyendo considerablemente la actividad física que tienen y que entonces asumimos, por supuesto, que son los momentos en los que estas arañas están descansando. Y entonces toman ellos crías de estas arañas y lo hacen en crías porque el exoesqueleto es relativamente delgado y transparente y les permite, por supuesto, grabar qué es lo que está sucediendo al interior en los órganos de ese cuerpecito de estas arañas. Y lo que les llama la atención, por supuesto, es el movimiento que encuentran en los globos oculares. Las zonas posteriores de los globos oculares, las zonas de las retinas, tienen movimiento y entonces ellos empiezan a grabar este movimiento que tienen estos globos oculares de estas arañitas durante los procesos en donde están descansando. Y sorprendentemente lo que encuentran cuando grafican estos movimientos de los globos oculares es que hay una gran similitud entre el movimiento que tienen los globos oculares de los seres humanos durante las fases de sueño REM. Estos momentos en donde estamos nosotros teniendo un sueño reparador, un sueño profundo, pero que al mismo tiempo se asocia con esos momentos en donde se detonan estos procesos en los cuales soñamos. Y entonces, por supuesto, en este análisis comparativo morfofisiológico entre el ser humano y los procesos que ocurren en otros seres, pues se detona esta idea o esta posibilidad en los investigadores de qué está sucediendo con las arañas. O sea, si esto se traduce en los seres humanos en procesos de sueño, ¿las arañas podrán estar soñando? Y entonces yo les digo a mis alumnos,
Cuando nosotros dormimos, soñamos y luego además cuando nosotros vemos, por supuesto, a otros animales que son cercanos a nosotros, como podrían ser nuestros perros, y a veces decimos, mira, está soñando, ¿por qué? Pues porque se está moviendo, porque inclusive está vocalizando, y entonces, ¿por qué no podríamos pensar que una araña podría estar soñando? Pero yo lo llevo inclusive a una reflexión mucho más allá. Si nuestros sueños tenemos sueños que son placenteros, pero además sueños que no son placenteros, que nos generan inclusive ansiedad y sufrimiento. ¿Podríamos pensar que las arañas podrían estar teniendo una pesadilla? Y si tienen una pesadilla, esa pesadilla les genera sufrimiento emocional como lo genera en nosotros humanos o como creemos que lo genera también en algunos otros vertebrados no humanos. Y eso detona, por supuesto, la posibilidad de que procesos mentales profundos que pensábamos que eran exclusivos del ser humano, que luego empezamos a vislumbrar en algunos otros vertebrados, pues que se encuentran presentes y distribuidos en una gran cantidad de organismos invertebrados y que eso tiene que llevarnos a reconsiderar nuestras relaciones con los otros seres. Por supuesto, a reconocer que esos otros animales sienten dolor, pero que también es muy probable que tengan padecimientos emocionales como el sufrimiento y que este padecimiento esté asociado o no al dolor. Por supuesto, parece un pensamiento muy revolucionario, muy actual. Hay que reconocer que inclusive desde las mismas investigaciones que ya hacía Charles Darwin con respecto a evolución, él ya hablaba de la expresión de las emociones en el hombre y en los animales, evidentemente de acuerdo al pensamiento del momento en el que se encontraba Charles Darwin, pues hablaba seguramente de vertebrados y particularmente de vertebrados cercanos hacia los humanos. Sin embargo, pues esto nos ha permitido empezar a borrar esta falsa dicotomía que tenemos entre lo humano y lo animal, y que lo humano, por supuesto, no es animal, y empezar a reconocernos a los seres humanos como parte del grupo de la animalidad, junto con el resto, por supuesto, de los seres animales, en esta ruptura de esta falsa dicotomía entre lo humano y lo animal. Así entonces, esto nos lleva, por supuesto, a tratar de poner criterios para tratar de incluir a los demás sujetos dentro de nuestros círculos de consideración moral. Y esto nos lleva a preguntarnos cuál debería de ser ese criterio. ¿Estar vivo, o sea, poseer una vida? ¿Tener una vida mental, o sea, estar consciente de mí mismo, poder proyectar inclusive mi vida a futuro, poder tener recuerdos del pasado, ¿no? O sea, poder moverme en el tiempo gracias a mi pensamiento, o sencillamente ser un ser sensible, tener la capacidad de experimentar dolor, pero también de experimentar placer, felicidad, tristeza. ¿Cuál debería de ser ese criterio que deberíamos de estar tomando para ser considerados como sujetos de consideración moral? Así, cuando lo vemos desde el punto de vista desde la ética o desde la bioética, yo tenía un profesor que nos decía que la ética era una pata de 3 mesas y que la ética no podía estar estabilizado, no podíamos entender a la ética si no teníamos claridad en la posición de cada una de estas patas y que, por supuesto, si a la mesa le faltaba una de estas patas, la mesa simple y sencillamente se caía. Y él nos decía, cada una de las patas de la mesa representaba este pensamiento macro, por supuesto, de las posiciones de la ética, identificando una pata que era la ética o las éticas teleológicas, las éticas de los fines, las éticas deontológicas o las éticas de los deberes y las éticas consecuencialistas, ¿no? Las éticas de las consecuencias, por supuesto, con los representantes más importantes en pantalla, ¿no? Manuel Kant, Jeremy Bentham y por supuesto a Aristóteles en cada una de estas posiciones. Desde la bioética, particularmente desde la zoética, se reconocen estas mismas corrientes que representan, por supuesto, estas patas, ¿no? La pata biocéntrica, particularmente la posición de Paul Taylor en su obra Respect for Nature, centrada, por supuesto, en un argumento en torno al respeto por la naturaleza y el reconocimiento del valor intrínseco que tienen todos los seres vivos como seres teleológicos, que tienen un bien propio, que persiguen sus metas naturales y un modo de vida
para poder desarrollarse, por supuesto, en su propia individualidad, en su propia animalidad, que Paul Taylor reconoce 4 principios fundamentales para tratar de solventar los problemas que existen entre los humanos y el resto de los animales, aunque hay que recordar que Paul Taylor lo establece para el resto de los animales silvestres, ¿no? Principio de autodefensa, mínimo daño y proporcionalidad, principio de restitución y principio de justicia. Y Paul Taylor pone, por supuesto, el criterio principal, el poseer una vida, ¿no? Es una ética, por lo tanto, biocéntrica. El criterio para Taylor es justamente tener una vida. El segundo criterio kantiano, es la posición de Tom Regan. Tom Regan en esta posición de los derechos de los animales, en la obra El caso de los derechos de los animales, por supuesto, y que los define como seres sujetos de una vida, seres que tienen experiencias conscientes, deseos, emociones, memoria, y él los define como seres que tienen una vida que les importa desde su propia perspectiva y que reconoce, por supuesto, el valor inherente. Tom Regan no nos invita a invisibilizar a aquellos otros seres que no tienen experiencias conscientes, que no tienen una vida que les importa desde su propia perspectiva. Nos dice que hay que reconocer este valor intrínseco, este valor inherente, pero por supuesto en la priorización, aquellos que son sujetos de una vida llevan, por supuesto, prioridad. Sin embargo, pues el criterio de Regan parece ser un criterio ambiguo porque no necesariamente está claro cuáles animales califican en este criterio de ser sujetos de una vida. Regan nos dice aquellos mamíferos normales de 1 año o más, pero inclusive dentro del grupo de los mamíferos, dentro de la clase Mammalia, pues no es lo mismo una cría o un ratón de 1 año, que es un ratón que está alcanzando ya la madurez y que está entrando inclusive a la última parte de la etapa de su vida, que un elefante de 1 año. El desarrollo, por supuesto, que tienen estos individuos tan diferentes en cuanto a su tamaño, en cuanto a su tasa metabólica y su expectativa de vida, hace que el criterio cronológico de 1 año en realidad no aplique aún si eres un mamífero, ¿no? Por lo tanto, el criterio de Regan, pues no necesariamente tampoco es un criterio tan claro, tan fácil de aplicar, en el entendido, por supuesto, que tampoco pretendo descalificar la posición de Regan. Sin embargo, me parece que una de las posiciones más importantes, además, cuando hablamos de posición bienestarista, pues es la posición más bien que viene desde el consecuencialismo, de las éticas consecuencialistas, específicamente fundamentadas en el pensamiento del utilitarismo, particularmente de Jeremy Bentham, ¿no? En su documento Introduction of the Principles of Morals and Legislation, ya Bentham decía que un caballo adulto o un perro es, sin comparación, más racional y más capaz de comunicación que un bebé de 1 día de nacido, o de 1 semana, o incluso de 1 mes. Pero aun cuando no fuese así, ¿establecería eso alguna diferencia? La pregunta no es si pueden razonar o si pueden hablar, sino si pueden sufrir, poniendo un énfasis en esta posición en realidad de un ser sensible, más allá de si es un ser que puede ser capaz de reflexionar sobre su propia existencia, capaz de reflexionar sobre él mismo o de inclusive viajar en el tiempo con recuerdos o con proyecciones hacia futuro. Para Bentham esto parece ser más bien irrelevante cuando la pregunta en realidad es si son capaces de sentir sufrimiento o de tener sensaciones. Así entonces, el pensamiento utilitarista se profundiza mucho más en la lucha hacia la liberación animal en el pensamiento de Peter Singer. Peter Singer, un filósofo utilitarista de origen australiano, formado en leyes, historia y filosofía, por supuesto, del pensamiento particularmente de Jeremy Bentham y de John Stuart Mill, con formación en la Universidad de Melbourne y en Oxford, y que posteriormente ha tenido una amplia carrera académica participando como docente en muchas universidades, entre las cuales destacan la New York University, Monash University y Princeton, por supuesto, University, probablemente su casa más importante, al frente inclusive del Centro Universitario de Valores o para los valores humanos, considerándose a Peter Singer como probablemente uno de los filósofos más importantes en la lucha de la liberación animal, líder del proyecto Gran Simio y definido al menos en el perfil de filosofía.org
como el filósofo más controvertido por ser el primer filósofo moral de talla en remangarse y en bajar la ética del mundo ideal al mundo real, que es una de las grandes, o de los grandes señalamientos que tiene la filosofía teórica, ¿no? Que a veces lo que pasa es que desde la visión, desde la resolución de problemas, la filosofía teórica tiene, digamos, poco impacto en tratar de resolver los problemas, y que es algo que se le reconoce a Peter Singer, ¿no? Un filósofo que además es activista y que además tiene grandes movimientos, fundaciones, por supuesto, para tratar de hacer un cambio en el trato que reciben día a día los demás animales en nuestro mundo, por supuesto. Una producción académica muy importante de Peter Singer, más de 27 libros y capítulos de libros, tanto propios como colaboraciones, simplemente aquí algunos de los más importantes, y que nos recuerda que Singer no solamente escribe con respecto a animales, sino que tiene una amplia reflexión sobre otros temas que tienen que ver con estos conceptos que siempre nos lleva la bioética, ¿no? Dilemas al inicio y al final de la vida, por supuesto, la distribución justa de los recursos, en ensayos que podemos encontrar en libros como estos, Repensar la vida y la muerte, o Ética práctica, que me parece una gran compilación del pensamiento de Peter Singer, y por supuesto el libro que estamos además conmemorando o festejando en estas fechas, el libro Liberación Animal, publicado primera vez en 1975, con una segunda edición en el 90 y con una tercera edición remasterizada, le ponen así porque es Animal Liberation Now hacia 2023, pero además con una trayectoria académica de investigación, de producción y de reconocimiento internacional extremadamente importante. Aquí tenemos simplemente un pantallazo del perfil de Scopus Author que tiene Peter Singer, entre sus múltiples adscripciones, además de Princeton, por supuesto, como su casa más importante, pues ha sido profesor invitado en una gran cantidad de universidades, como la Universidad Nacional de Singapur. Aquí podemos ver, con un acúmulo de citación de más de 4,500 citaciones recibidas en toda su productividad académica, con un índice H de 30, ¿no? O sea, lo cual nos refleja, por supuesto, el pensamiento de Peter Singer, tan importante y tan reconocido para detonar la reflexión en todos los temas a partir de los cuales ha trabajado a lo largo de su trayectoria académica. Con respecto al pensamiento, por supuesto, de la liberación animal, una de las contribuciones más importantes, por supuesto, es el principio de igual consideración de intereses, vista la igualdad, por supuesto, desde una posición muy ortodoxa, a partir, por ejemplo, de la posición del pensamiento de los derechos humanos, en donde siempre decimos que todos los seres humanos son iguales entre ellos. Singer nos dice, ese argumento, pues en realidad parece ser un falaz, porque basta con voltearnos a ver unos a otros como para poder identificar que los seres humanos pues tampoco somos iguales entre nosotros. Así entonces, él critica esta posición ortodoxa, inclusive la posición de John Rawls con respecto a la igualdad basada en la personalidad moral. John Rawls dice, los individuos tienen personalidad moral cuando tienen un sentido de justicia, y una vez que alcanzan esta personalidad moral, entonces podemos hablar de igualdad. Para Rawls, la igualdad está basada en esta característica, en esta cualidad de poder entender el sentido de la justicia. Sin embargo, Singer dice, pues, que la personalidad moral admite grados y por lo tanto excluye a algunos sujetos que no pueden comprender este sentido de la justicia, por lo que tampoco implica igualdad. Así Singer entonces dice, desde esta posición ortodoxa de la igualdad de todos los seres humanos, o inclusive de la posición basada en el pensamiento de Rawls de la personalidad moral, pues en realidad parece que ninguno de esos criterios implica la igualdad de todos los seres. Así entonces, dice Singer, un principio que sí nos podría ayudar a hablar de estos conceptos de igualdad, pues es que un ser en realidad posee intereses. Intereses lo define como cualquier cosa, en su momento dice que las personas deseen como algo que es de su interés, siempre que no esté reñida con los deseos de otro. O sea, todo aquello
que yo pueda desear como algo importante o conveniente para mí mismos, y que por lo tanto, dice Sinjar, si los individuos involucrados en una toma de decisiones, en un conflicto, consideran que hay cosas que son importantes para sus propios beneficios, tienen intereses, y que por lo tanto deberíamos de poder considerar los intereses de todos a través de una posición de utilitarismo de preferencias, en donde la maximización del resultado, hay que recordar que es consecuencialista, la maximización de los resultados implicaría el poder hacer un ejercicio de ponderación de los intereses de aquellos individuos que se encuentren involucrados en una toma de decisiones o en un conflicto. Así nos dice Sinjar. Entonces, el criterio de igualdad en realidad más bien está basado en si un sujeto tiene intereses que son importantes para él mismo, y todos los sujetos parece que tenemos cosas que son de interés para nosotros, pues entonces todos tenemos intereses, y él dice el principio de igual consideración de intereses es el principio de igualdad. Él dice un interés es un interés sin importar de quién sea, y por lo tanto, al proponer este principio como igualdad, entonces las diferencias entre los individuos, como pueden ser pues asignaciones o estándares raciales, asignaciones o preferencias sexuales y de género, creencias, afiliaciones partidistas, etcétera, en realidad parece que son irrelevantes. La igualdad implica simple y sencillamente tener o poseer intereses. Y así nos dice Sinjar. Entonces, si este principio de igualdad de intereses nos garantiza la igualdad de los sujetos a pesar de sus diferencias, y que además no podemos ignorar los intereses de otras especies simple y sencillamente por las diferencias de asignación biológicas que tienen con nosotros los humanos, entonces el principio de igual consideración de intereses se puede extender a cualquier otro ser diferente a los humanos. Él nos dice inclusive a cualquier otro ser sensible, y lo extiende hacia los seres sensibles, porque nos dice Peter Singer, aunque todos tenemos intereses distintos, hay un interés común para todos los seres sensibles. Ese interés común es el interés de no sufrir. Y por lo tanto, él nos dice en su libro de Liberación Animal, el dolor se mide por su intensidad y duración. Y los dolores de una misma intensidad y duración son tan nocivos para los humanos como para los animales. El dolor es dolor, y la importancia de evitar el dolor y el sufrimiento innecesarios no disminuye porque el ser afectado no sea un miembro de nuestra especie. Así entonces se reconoce el interés de no sufrir como este criterio principal o primordial para esta posición sensocéntrica que construye el pensamiento singeriano. De acuerdo con Abad y sus colaboradores, pues el sensocentrismo es la necesidad de otorgar consideración moral a todos los seres sintientes. Pretende conferir derechos, particularmente de tipo negativos, como evitarles el sufrimiento, el dolor o el malestar a todos estos seres capaces, por supuesto, de experimentar estas sensaciones, construyendo desde esta perspectiva lo que consideraríamos una ética de mínimos, una ética que nos obliga, por supuesto, a evitar a través de conferirles derechos morales a nuestros otros seres sensibles, ¿no? Y esto es importante porque entonces empezamos además de referirnos a los seres sensibles, y que no necesariamente habla exclusivamente de los demás animales. Y esto es importantísimo, porque yo siempre les digo a mis estudiantes, imaginen por un momento que llega alguna forma de vida extraterrestre a nuestro planeta, y que en esta interacción que empezamos a desarrollar con estas otras formas de vida, nos damos cuenta que tienen esta capacidad sensible, y que además, por supuesto, identificamos esta posición de sensibilidad negativa, ¿no? O sea, que son capaces de tener nocicepción, dolor y sufrimiento. Esto nos obligaría a reconocer esta capacidad sensible de estos otros seres extraterrestres y a conferirles protección dentro de nuestros círculos de consideración moral. Así entonces, esta posición sensocéntrica nos obliga a cubrir
por completo y de forma correcta las necesidades de todos esos grupos animales que se encuentran bajo resguardo del ser humano a través del reconocimiento del otro. Cuando yo reconozco en esta capacidad sensible al otro, reconozco su vulnerabilidad y por lo tanto empiezo a detonar conductas de protección para evitar, por supuesto, que estas posiciones de vulnerabilidad se empiecen a transformar o a traducir en posiciones que los lleven al sufrimiento. Por lo tanto, este reconocimiento parte de cómo yo, sujeto, reconozco a esos seres y los llevo, por supuesto, hacia mi círculo de consideración moral. Y algo que me ha ayudado mucho para hablar de estos círculos de consideración moral son los ejemplos de Jorge Rickman en su libro de Un Mundo Vulnerable. Jorge Rickman nos habla de distintos círculos o anillos de consideración moral y que por supuesto nos habla de que los seres que se encuentran al interior de estos círculos de consideración moral son estos seres que reciben, por supuesto, nuestra protección porque les estamos reconociendo estas capacidades. Así entonces, el primer círculo del cual nos habla Jorge Rickman es el círculo egocéntrico, este círculo donde nosotros mismos nos reconocemos a nosotros como seres vulnerables y que por lo tanto nos permite protegernos y cuidarnos a nosotros mismos dentro de este reconocimiento de nuestra vulnerabilidad. Pero Rickman nos dice, hay que explorar estos otros círculos de consideración moral y el segundo círculo que tenemos es el círculo nepotista, este círculo que nos permite reconocer a aquellos seres que son cercanos a nosotros, nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos, por supuesto, nuestros amigos, nuestros colegas, y que son cercanos a nosotros y que eso nos obliga, por supuesto, a tener conductas de protección hacia nuestros seres cuando nos encontramos en este segundo círculo que es el nepotismo. En un tercer círculo se encuentra el reconocimiento a otros seres humanos, este reconocimiento que nos ayuda a detonar conductas, por ejemplo, ahora con las tragedias en desastres naturales, que nos ayuda a tomar la decisión de llevar víveres hacia los centros de acopio para hacer llegar ayuda a estas comunidades que sufrieron, por supuesto, por las grandes inundaciones la semana anterior en el norte de Veracruz, Hidalgo y Puebla, por ejemplo, y que probablemente no conocemos a esos seres humanos que se encuentran en sufrimiento, pero que podemos identificar el sufrimiento de esos seres y que, por supuesto, nos ayuda a construir una posición de preocupación hacia ellos en un círculo que llamamos el círculo antropocéntrico. Pero vamos todavía más allá y nos llevan a cuestionarnos sobre esta preocupación hacia otros seres, más allá de los seres humanos, particularmente hacia otros animales, y que empezamos a detonar pues estas conductas también que nos ayudan a preocuparnos del sufrimiento de estos otros seres animales en una posición, en un círculo al cual llamamos o denominamos círculo zoocéntrico. Y por supuesto, Jorge Rickman reconoce que hay otros círculos de consideración moral mucho más amplios, mucho más diversos, que van más allá del zoocentrismo, como el biocentrismo, el ecocentrismo, el holismo, que nos hablan, por supuesto, de este reconocimiento, no solamente de los individuos, de las especies, de las comunidades y de las interacciones en estas comunidades, lo cual debería de ayudarnos a detonar conductas de protección hacia estas otras interacciones biológicas. Sin embargo, con fines prácticos, únicamente prácticos, yo me refiero únicamente hasta el círculo zoocéntrico porque es el círculo donde se reconoce la individualidad, esta característica de cada uno de los individuos que los hace estar dentro de nuestro círculo de consideración moral. Así, algo que debo reconocer de la posición de los ejemplos que nos pone Jorge Rickman es que son académicamente muy fáciles de utilizar para hablar de esta evolución, que podríamos pensar, aunque no me parece que sea la palabra correcta, esta evolución de los círculos de consideración moral que tiene el ser humano y que nos da esta sensación de que esta evolución es simplemente una evolución lineal, que yo paso del egocentrismo al nepotismo, del nepotismo al antropocentrismo, del antropocentrismo al zoocentrismo y así sucesivamente, y que mi posición simplemente se va ampliando, pero que implica necesariamente el reconocimiento de la posición anterior. Esto que implica que yo soy zoocentrista y que entonces implica, por supuesto, que antes de alcanzar esta posición de círculo zoocentrista,
alcancé una posición de reconocimiento del resto de los seres humanos dentro de este círculo de protección. Y aunque parece que el ejercicio podría resultar académicamente muy sencillo para poder explicar estas relaciones entre el ser humano y los demás seres, no necesariamente me parece que en la práctica funcione así. ¿Por qué? Porque la reconfiguración que hemos tenido particularmente hacia la actualidad de las relaciones del ser humano con el resto de los seres vivientes no necesariamente tienen esta estructura jerárquica y lineal. Basta con ponernos a analizar la literatura al respecto con nuestras relaciones. Por ejemplo, este artículo de unos colegas orientales que hablan sobre las tomas de decisiones alrededor de un concepto que ellos han llamado como petismo y cómo la influencia del tipo de los animales, nuestra condición de ser tutores de animales de compañía y por lo tanto la distancia social, yo diría, y además la distancia taxonómica podría impactar en la toma de decisiones de un ser humano. Y así ellos lo que han encontrado, por ejemplo, es que aquellos sujetos humanos que se identifican como tutores de animales de compañía, de animales compañeros, son capaces de priorizar los intereses de sus propios animales compañeros por sobre los intereses de otros animales que no son sus animales compañeros o que incluso identifican una relación mucho más lejana, como los animales de abasto o los animales que se consideran animales en conflicto, o inclusive son capaces de priorizar también, por supuesto, los intereses de sus animales de compañía por sobre los intereses de otros humanos, reconfigurándonos a través de este concepto de mascotismo o petismo, las relaciones que hoy tenemos con los demás animales, llevándolas a un concepto que yo he empezado a denominar en los últimos años como un zoocentrismo nepotista. ¿Por qué? Porque alcanzamos este círculo zoocéntrico del cual nos habla Jorge Rickman, pero que en realidad la toma de decisiones finales, la toma de decisiones finas cuando nos encontramos ante un conflicto o un dilema de orden bioético, pasa más allá de nuestra razón y que termina, por supuesto, teniendo un fuerte componente nepotista, un fuerte componente asociado a nuestro corazón, a nuestras relaciones emocionales y de familia, empezando a priorizar, por supuesto, a nuestros animales, aquellos que son más cercanos a nuestro corazón, nuestros animales compañeros, por sobre inclusive los intereses que pudieran tener otros humanos. Así entonces, por supuesto, cuando vemos el bienestar animal, lo tenemos que percibir a través de una posición, de una consideración hacia los intereses del otro animal y por lo tanto la posición desde el sensocentrismo de Peter Singer termina siendo esa posición que es congruente o coherente con la posición del bienestar animal, entendiendo al bienestar como el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere, de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de Sanidad Animal de 2022, la cual nos dice que un individuo se encuentra en buen bienestar, sí, aunque parezca un pleonasmo, aunque parezca redundante, el bienestar se ve desde la perspectiva positiva y desde la perspectiva negativa, o sea, tenemos condiciones de buen bienestar y condiciones de mal bienestar. Las condiciones de buen bienestar son condiciones en donde un individuo se encuentra sano, se encuentra cómodo, se encuentra bien alimentado, con seguridad, sin sensaciones desagradables asociadas a dolor, miedo o desasosiego, y que además es capaz de expresar comportamientos importantes para él a través, por supuesto, desde su individualidad, pero a través, por supuesto, también de la posición de la asignación biológica en la cual, por supuesto, se le ha asignado. Así entonces, la posición de bienestar se traduce en una posición de cuidado de los individuos en una primera aproximación a través de una teoría llamada la teoría de las 5 libertades, a través que se libera de un informe llamado el informe Bramble, que nos establece también desde una obligatoriedad
el cumplir, por supuesto, con condiciones mínimas. Esto es, desde una posición de ética de mínimos, con condiciones mínimas que deberíamos de poder cumplir para lograr esta estabilidad en el confrontamiento de su vida y de su muerte para los animales. Pero que hoy en día en realidad lo estamos viendo desde una teoría mucho más actual, mucho más avanzada, que es la teoría de los 5 dominios, que establecen 4 dominios físicos que se traducen o que impactan directamente al estado mental: la salud física, la nutrición, el entorno y la conducta, a través de una posición que nos favorezca el que podamos tener estados mentales positivos en los animales. O sea, no solamente es evitarles entonces el sufrimiento y el dolor, sino además detonar conductas que favorezcan o que prioricen la felicidad, el placer y el gozo de estos animales, viéndolas ahora a través de una teoría más bien aspiracional, en una posición que veríamos como una posición de ética de máximos. Así entonces, el bienestar hoy además se está reconociendo como una condición que se encuentra correlacionada entre todos los animales, humanos y no humanos, y también entre el medio ambiente, llevándolo a un concepto que García Pinillos y sus colaboradores han llamado como One Welfare. Hoy solamente no hablamos de bienestar animal, sino que hablamos de cómo se relaciona el bienestar del ser humano, el bienestar de los demás animales y el bienestar ecosistémico y comunitario, y que por supuesto cualquier impacto en cualquiera de las 3 esferas termina generando condiciones detrimentales para cualquiera de las otras 2 esferas, teniendo posiciones y repercusiones tanto del ámbito desde la bioética como desde el ámbito legal. Hoy la posición bienestarista está configurando la generación de normativas jurídicas que nos ayudan, por supuesto, a la protección de los demás animales. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que no tener estas consideraciones únicamente genera sufrimiento. Sufrimiento a partir de una posición instrumentalista, de una posición únicamente de un valor económico, monetario asignado hacia los animales desde sociedades de consumo que ven a los animales como productos desechables. Tristemente, las 2 imágenes que pongo en pantalla son imágenes de hace algunos años en una feria al interior de la Ciudad de México, una feria muy importante en la alcaldía de Milpalta, en donde, por supuesto, entre muchas otras actividades, pues hay algunos puestos en donde hay juegos para los niños, juegos infantiles. Uno de estos juegos son los juegos de canicas, ¿no? Tan difundidos en las ferias en nuestro país, pero que tenía una característica muy particular: juegos de canicas en donde los premios eran animales. Te podías ganar una iguana, un conejo, una tortuga, un hámster, un pollito, un ratón, un pez, etcétera, como lo pueden ver en pantalla, de acuerdo a la combinación, por supuesto, de los puntos que los niños hicieran. Pero algo que me llamó poderosamente la atención es que en el mismo puesto donde teníamos, por supuesto, esta carta donde nos decía los premios que se podían llevar los niños por la cómoda monto de 25 pesos, había otro letrero en la parte superior de la jaula donde tenían a los animales, y que ya decía: estimado cliente, favor de controlar a sus niños, no lastime a los animales, gracias. Y entonces este mensaje de no lastime a los animales es un mensaje de consideración, es un mensaje, por supuesto, de preocupación hacia los animales. Pero yo decía al principio, ¿pero realmente es porque nos interesan los animales? ¿Realmente es porque el dueño de este puesto tiene en mente que debe de respetar la vida y el sufrimiento de los animales? ¿O es simple y sencillamente como cuando vamos a comprar la verdura, que el tendero o el verdulero nos dice: no me mayuguen los aguacates, porque si no después nadie se quiere llevar los aguacates, entonces por favor cuando escoja sus aguacates no los apriete, ¿no? O sea, ¿qué nos está queriendo decir esta persona? No me lastime a los animales, porque si usted me lastima a los animales, después nadie quiere llevarse a los animales, y si nadie quiere llevarse a los animales, pues yo no tengo que vender, y si no tengo que vender, pues entonces no gano dinero. Una posición que está en función de los intereses de los animales o en función de los intereses del humano, ¿no? ¿Cómo seguimos sin ver este reconocimiento de los animales como el criterio principal para poder, por supuesto, detonar conductas de protección, y que en realidad termina siendo siempre
desafortunadamente, tristemente, un criterio netamente instrumentalista. Así entonces, desde la posición singeriana, no hay razón para que la consideración del bienestar animal dependa de cómo se haya clasificado un sujeto, de cuál sea su asignación biológica o inclusive de los posibles efectos perjudiciales para los humanos por la presencia o comportamiento de estos otros seres. Inclusive aquellos que son etiquetados de forma negativa, porque lo que hemos visto es que aquellos que reciben esta etiqueta negativa reciben menor consideración que los animales de estima. Es muy claro, por supuesto, cuando etiquetamos animales, pues como ratas, como ratones, como palomas, que inclusive hay documentos normativos, jurídicos o de control sanitario que se refieren a ellos como animales plaga o animales invasores, animales exóticos invasores, y que por recibir justo esta etiqueta negativa ya reciben menor consideración que los que etiquetamos positivamente como los animales de estima. En algún momento, alguno de mis colegas, cuando pudo ver un póster, un cartel de un curso, decía, curso de medicina de animales de alta estima, y entonces él decía, ¿y cuáles serán los contrarios? ¿Cuáles serán los animales de baja estima o los animales de no estima? Y que por lo tanto entonces no estamos dispuestos a hacer cursos de medicina de animales de no estima o de animales de baja estima. Nos decía cómo este discurso que hemos venido manejando a lo largo del tiempo descalifica o discrimina a un sujeto que es un ser sensible, pero que por esta posición en la relación con los seres humanos simple y sencillamente es discriminado, ¿no? Es discriminado a partir de este concepto que Richard Ryder y que más adelante retoma Oscar Horta de especismo hemos construido para hablar de esta consideración negativa de esos otros animales en los cuales no hay un criterio para hacer esta discriminación, ¿no? Especismo visto como la consideración o trato desfavorable e injustificado de quienes no son clasificados como pertenecientes a esta especie, y que este especismo puede incluir a la totalidad o a la parcialidad de los animales, ¿no? Porque yo les hablaba de este concepto de mascotismo o petismo, que es una variante de especismo, en donde simplemente vemos de forma negativa o de forma positiva, si lo queremos ver desde la otra perspectiva, aquellos animales que son cercanos a nuestra consideración, ¿no? Inclusive hoy los reconocemos como parte de nuestros núcleos familiares en las familias multiespecies, nuestros gatos, nuestros perros, nuestros conejos, nuestros hurones, etcétera, etcétera. Siempre que vive dentro de un núcleo familiar, entonces le reconocemos este parámetro de vivir dentro de nuestro núcleo familiar y ser parte de nuestra familia. Uno de los ejemplos que yo utilizo con mis alumnos es, y probablemente algunos de ustedes tengan también en su mente ese caso, es el caso de Benito. Benito, una jirafa que estuvo viviendo en un zoológico, en un parque zoológico en el norte, en un estado fronterizo del país, Chihuahua, en Ciudad Juárez, por supuesto, y que hubo, por supuesto, todo un movimiento mediático en redes sociales para visibilizar el caso de Benito en una ciudad extremadamente fría que no favorecía, por supuesto, los intereses básicos de cuidado de una jirafa, que además no tenía las condiciones suficientes para poderse resguardar y para poderse proteger, y que entonces se visibiliza la vulnerabilidad de Benito y la presión fue tal que se logra, por supuesto, que Benito sea movido hacia el centro del país, hacia Puebla, para llegar a mejores condiciones de vida para Benito. Y que colateralmente, en la misma semana en la que se estaba moviendo Benito hacia Puebla, en una carretera en el centro del país, particularmente en la México-Querétaro, hay un accidente que involucra a un camión que transportaba cerdos hacia un rastro, y que entonces, por supuesto, había pues un accidente con una gran cantidad de cerdos muertos, una gran cantidad de cerdos lastimados o lesionados que requerían urgentemente la atención médica, pero que el caso no recibe el mismo tratamiento que recibe en redes sociales
el caso de Benito. ¿Por qué? Pues porque Benito era cercano a nuestros corazones, Benito es carismático, Benito es una jirafa, y los otros eran cerdos por supuesto que iban a ser trasladados a un rastro para que posteriormente alcanzaran un punto de venta en un mercado, en un supermercado, en un congelador como forma de chuleto, como forma de una pieza de carne, por supuesto, y que eso nos permite visibilizar estos grados de especismo que tenemos, por supuesto, y que nos habla de esta diferenciación en cómo nos visibilizamos. Y yo creo que algo que nos permite poner además en práctica ya la posición sensocéntrica de Peter Singer, primero y es necesario el reconocernos y reconocerlos a través de una posición que a mí me ha gustado mucho, que es la posición del rostro, visibilizado en un documento de Manuel Levinas, un filósofo de origen judío, que vivió entre 1906 y 1995 y que en su texto de Totalidad Infinito, publicado en el 61, él toma este concepto del rostro. Por supuesto, Levinas no hace una reflexión con respecto a los animales, él hace una reflexión con respecto al trato que reciben los judíos en la Segunda Guerra Mundial y cómo esta incapacidad, por supuesto, de la posición nazi de reconocer al otro judío, al otro que se encontraba en los centros de en los campos de concentración, y que fomentaba, por supuesto, fomentó la violencia recibida de estas personas que se encontraban recluidas, y que él dice, el rostro es aquello que nos identifica y que nos identifica mejor que un nombre. El rostro es la expresión que me ordena a no invisibilizar al otro. Así entonces, considerar al otro implica reflejarme en el rostro del otro, implica pensarme en el otro sin importar su asignación biológica de especie, y que entonces la posición bienestarista a través del reconocimiento del sufrimiento como el interés máximo que tenemos los seres sensibles, implica por supuesto reconocer esta capacidad sensible en el rostro del otro como si fuera mi propio rostro. Así nos dice Peter Singer en Ética Práctica. Somos responsables no solo de lo que hacemos, sino también de lo que podríamos haber evitado, invitándonos, por supuesto, a responsabilizarnos de nuestras acciones, pero al mismo tiempo a responsabilizarnos de nuestras omisiones, llevándonos a ser partícipes, por supuesto, de movimientos que se traduzcan en mejores condiciones de vida para los animales a través, por supuesto, al menos de una ética de mínimos en el concepto de bienestar animal. Muchas gracias. Espero que esta charla haya sido de interés para todas y para todos, y por supuesto, pues es momento de detonar la reflexión. Pues agradecemos mucho la conferencia del maestro Skoal Maldonado Recendis, y pues pasamos a una sesión de preguntas o comentarios que tenga la audiencia. ¿Hay alguien que quiera participar? No, si no hay manos levantadas, a mí me recordó mucho la parte de los caracoles, maestro, un ensayo que salió en 2004 que escribió David Foster Wallace que se llamaba Hablemos de langostas. Y el ensayo trata de una crónica periodística de un festival de langosta que se hace en Maine, en Estados Unidos, en el que van 100,000 personas, es un evento masivo, y se comen alrededor de 25,000 langostas. Entonces yo me acuerdo que en este ensayo de David Foster Wallace, pues él considera que el núcleo ético de la cuestión es si las langostas experimentan o logran ser hervidas vivas o no, y él se basa en evidencia científica que es un poco ambigua en el texto sobre su sistema nervioso descentralizado y también comportamientos que tienen las langostas cuando son hervidas, sus movimientos, cómo golpean pues las ollas, los chillidos que hacen. Entonces él dice que al final, bueno, da a entender en el ensayo este de 2004 que es importante la reflexión moral profunda para una ética inherente del acto de comer.
Entonces, mi pregunta es sobre caracoles. ¿Es usted considera que este avance para que los caracoles no sufran es considerable en oposición, por ejemplo, al Festival de la Langosta de Maine, de la que habla el autor? Gracias, por supuesto, a mí me parece que sí, que lo que está pasando es que simple y sencillamente estamos detonando más evidencia científica gracias al avance de la ciencia que nos permite identificar estas condiciones que antes creíamos que eran exclusivas primero del ser humano y luego de algunos vertebrados y que nos llevan a redescubrir que de inicio el sufrimiento es una experiencia subjetiva y al ser una experiencia subjetiva yo no puedo objetivamente medir el sufrimiento del otro, ni siquiera del otro humano. O sea, dependo de algunos parámetros, en el caso del humano, inclusive entre nosotros, de poderlo verbalizar, pero dependo de algunos otros parámetros que no dependen de la verbalización para darme una idea que eso que está sucediendo en ese humano se traduce en sufrimiento. Y entonces, en la medida en la que hemos venido identificando esas variaciones fisiológicas, la presencia de moléculas en la transcripción de las señales en el sistema nervioso, la morfología de los sistemas nerviosos, pero que además hoy sabemos que aunque no se parezcan los sistemas nerviosos, existen los sustratos suficientes para que permanezca la funcionalidad o la fisiología o la cualidad, y que el descubrimiento de esas condiciones lo único que ha hecho es que saquemos la manita de nuestro círculo de consideración moral, tomemos a una especie y la llevemos al centro de nuestra consideración moral. ¿Qué quiere decir? Que lo primero que hago es partir del reconocimiento del sufrimiento del otro. Y luego lo que está pasando es que estamos metiendo cada vez más sujetos dentro de ese círculo que los protege, que nos debe de obligar, por lo tanto, a detonar estas conductas de protección, inclusive desde un principio precautorio. Por lo tanto, entonces, este señalamiento a estos festivales de matanza, y que lo vemos en las lagostas en México, pero en México, fuera de México, pero en México tenemos grandes ejemplos de este tipo de matanzas, ¿no? Simplemente la festividad del Mole de Caderas en la región de Puebla, Oaxaca, en donde hay toda una serie de matanzas, en donde en un solo momento pueden morir miles de cabritos en un solo instante, bajo mecanismos, por supuesto, de gran sufrimiento, nos tiene que llevar a cuestionarnos estos métodos a través de los cuales estamos obteniendo estos beneficios, ¿no? Porque esto es importante. La posición de bienestar animal no es una posición abolicionista. Eso es importante tenerlo en mente. La posición de bienestar animal nos permite la instrumentalización a través de un ejercicio ético que limite o disminuya en la medida de las posibilidades el sufrimiento de aquellos seres que se encuentran bajo resguardo del humano. Si lo que vamos a buscar es una posición abolicionista, no es a través del bienestar animal. Es a través de otras posiciones o de otras teorías que inclusive se salen del pensamiento singeriano, ¿no? Ahí tendríamos que ir con el pensamiento de Gary Francione para tratar, por supuesto, de darle coherencia a la posición de bienestar, ¿no? Porque inclusive el mismo Singer habla de cierta instrumentalización en el consumo de proteína de origen animal y que, por supuesto, si el concepto central es el sufrimiento, entonces él lo tolera, vamos. Muy bien, muchas gracias, maestro. Francisco, adelante. Francisco, creo que no funciona el micro. Bueno, si quieres, en lo que ves que pasa, le cedo la palabra a Verónica Santiago. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición. Estuvo sumamente interesante. Yo trabajo sufrimiento y dolor, entonces cuando cubrió esa parte, a mí se me hace muy interesante porque a veces se suele dejar de lado que como los animalitos no tienen actividades cognitivas como agenciales, no pueden como relacionarse con sufrimiento, ¿no? Casi siempre se les asume que solo tienen dolor, pero como usted ha descrito muy bien, pues dan otras señalizaciones de que están sufriendo, ¿no? Entonces, ¿qué diríamos contra estas teorías cognitivistas de que ellos no podrían sufrir? A mí me parece que sí sufren, ¿no?
porque de hecho en la definición de la IASP, aunque se aplica para humanos, pues hay una nota a pie de página donde dice que pues no siempre el dolor o el sufrimiento se verbaliza, ¿no? Entonces, esta podría ser una premisa poderosa para también pasarla al debate con los otros animales. Entonces, no sé si me pueda orientar un poco más al respecto para defender ese aspecto de que ellos también sufren, ¿no? Y cómo tal vez teorizar un poco mejor mi posición. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, Verónica. Por supuesto, hay muchas posiciones distintas desde la aproximación cognitiva que nos hablan o que nos detonan la reflexión, por supuesto, con respecto a la consideración de los animales. Y tú mencionas estas posiciones que niegan, por supuesto, la actividad cognitiva agencial, y que yo diría siempre nos basamos en esta capacidad de toma de decisiones, ¿no? Pero la verdad es que es porque tenemos una resistencia a aceptar que hay otros seres que tienen esta capacidad de toma de decisiones, de analizar situaciones, de tomar decisiones ante contextos realmente complejos, pero que porque no pueden verbalizarlo, sencillamente no se les reconoce. Yo les digo a mis alumnos, para mí es relativamente sencillo pensar, por ejemplo, cuando hablamos de conceptos como el concepto de autonomía, que tiene que ver con agencia, que tiene que ver con toma de decisiones, les digo, imaginen por un momento que yo hago un viaje y que voy a lo mejor a la zona de los Balcanes, a un país en donde la comunicación a través de la verbalización por el idioma es sumamente compleja. Y por alguna razón me da un cuadro de apendicitis y termino cayendo, por supuesto, de emergencia a un hospital en donde mi vida depende de poder entrar a una cirugía. Y que por supuesto va a haber todo un equipo de médicos que una vez que me reciben me hacen una serie de estudios y determinan que tengo apendicitis, pero que tienen que lograr mi consentimiento para poder entrar a cirugía, porque yo puedo morir en la cirugía y yo tengo que consentir, por supuesto, que voy a entrar a cirugía. Pero evidentemente, pues a lo mejor el idioma, la variación del idioma que manejan en ese país no nos permite tener una comunicación fluida y que ellos no pueden expresar aquello que yo necesito poder comprender de acuerdo a mi idioma. Pero yo soy un ser que está completamente capacitado para tomar una decisión una vez que yo comprenda los riesgos y los beneficios de poder entrar a cirugía. Que lo único que está sucediendo es que el proceso de comunicación no puede ser efectivo y fluido. Y a veces lo que pasa es que negamos la capacidad de agencia porque no podemos verbalizar las tomas de decisiones con los otros seres no humanos, pero con los mismos seres no humanos a veces tampoco podemos hacerla. Yo estoy seguro que si yo puedo verbalizar con mi perro en una condición de comunicación que le permita tener toda la información para hacer un ejercicio de ponderación en los riesgos y beneficios de ser sometido a una cirugía o no ser sometido a una cirugía, mi perro está en todas las condiciones de poder tomar una decisión. El problema es de comunicación. Y el problema es que al no tener esta capacidad de identificar esta comunicación fluida tal y como la conocemos, entonces negamos estas otras capacidades. Ahí creo que la posición de Singer es importante. Y la posición no solamente de Singer, sino del resto de los utilitaristas, particularmente la de Jeremy Bentham. Él dice, bueno, ¿y qué que no puedan decírnoslo? ¿Y qué que no puedan proyectar su vida futuro? ¿Y qué que no puedan tener recuerdos hacia atrás? Eso en realidad no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es ese ser, ese sujeto, tiene la capacidad de sentir dolor. Evidentemente, eso implica que tiene nociceptores, pero además podría tener experiencias subjetivas mucho más profundas que lo lleva a tener sufrimiento o placer sin tener experiencias necesariamente orgánicas. Entonces, deberíamos de considerar ese sufrimiento. Entonces, me parece que las posiciones que no lo aceptan son más bien posiciones de resistencia. Y con esas posiciones no hay posibilidad de diálogo. Ah, ok. Muy bien. Sí, es que me parecía que también lo reducían a una cuestión de lenguaje. O sea, y bueno, es lo que traté de pelear un poco, ¿no? En esa ocasión, en ese debate, que
que si lo reduces a una cuestión de lenguaje es muy difícil, incluso como usted lo acaba de puntualizar, entre humanos, o sea, no solamente entre ellos. Entonces voy a trabajar más esa parte. No sé si me pueda pasar por chat o Juan, el nombre del utilitarista que dijo que hace esta puntualización, el último que mencionó. Bentham, es parte del discurso de Jeremy Bentham. Ah, ok. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Le cedemos la palabra al doctor Francisco y cerramos con su intervención. Gracias, Juan Manuel. Gracias, maestro Scott. Ha sido un recorrido muy amplio, muy interesante y profundo. Con todo, yo quiero presionar un poco sobre los argumentos y la evidencia que nos ha ofrecido, porque aunque entiendo que usted separa claramente a la posición abolicionista de la bienestarista, a mí me parece que toda la evidencia que nos ha ofrecido los argumentos socavan fuertemente al bienestarismo, ¿no? Digo, nos ha dado argumentos para pensar que cada animal, cada individuo puede ser sometido a sufrimiento espantoso, terrible, ¿no? Y la forma en que los consumimos, la forma en que los explotamos, etcétera, en las granjas, como productos alimenticios, etcétera, indica justamente que no tenemos una consideración fuerte por los individuos, ¿no? Que los tratamos como especie, que procuramos su bienestar como especie, pero, digo, es terrible, no cambiamos prácticamente nada si seguimos así. Entonces yo quiero presionarlo y quiero pedirle que nos ofrezca su propia defensa del bienestarismo ante este panorama tan terrible, ¿no? Y la segunda consideración que quiero proponerle es acerca de esta granja de pulpos que la UNAM misma está promoviendo en Yucatán, que me parece terrible porque, digo, es justamente una empresa de explotación animal realizada sobre animales que son muy inteligentes, que son bien complejos, que tienen una capacidad de sufrimiento enorme, ¿no? Los pulpos, ¿no? Y nuestra máxima casa de estudios es, digamos, cómplice de una explotación, o bueno, está promoviendo una explotación que me parece lamentable, terrible, ¿no? Yo creo que la UNAM debería de retirarse de ese proyecto. Digo, entiendo que hay muchos intereses, que hay una cooperativa, etcétera, pero justamente los argumentos que nos ha dado implicarían pues decir que aunque la esclavitud fuera económicamente redituable, la esclavitud de seres humanos, pues por supuesto que no nos interesaría promover un proyecto de ese tipo, ¿no? Bueno, esas son mis dos intervenciones. Espero escuchar su opinión y le agradezco muchísimo su conferencia. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, Francisco, por supuesto. Y en el entendido de primera instancia, pues que tampoco hay posiciones absolutistas, ¿no? Que es muy probable que todas las posiciones al final representen, por supuesto, además del pensamiento teórico que se sustentan, pues una posición de cierta forma sesgada por mi formación y sesgada también por mi propia experiencia. Primero te contesto, si quieres, lo de CISAL. Evidentemente sí hay una participación de la granja de CISAL, ¿no? De la unidad de la Facultad de Ciencias. Evidentemente hay una participación, por supuesto, de la UNAM como entidad participante dentro de todo lo que tiene que ver con la investigación en pulpos en CISAL y que ha ligado, por supuesto, la posición de la UNAM de cierta forma con la granja Pulpos del Mayab, que es una cooperativa instalada por la propia comunidad del CISAL, ¿no? Pues, digamos, la posición original de la UNAM, que ya hay una respuesta emitida por la Facultad de Ciencias, que es, digamos, la entidad responsable del Centro de Investigación en CISAL, pues ha sido como marcar una distinción entre lo que la UNAM hace en investigación con pulpos y luego, por supuesto, lo que sería la granja de producción en CISAL. Eso no lava, por supuesto, la responsabilidad de la UNAM, pero de cierta forma lo que está haciendo la Facultad de Ciencias es sí tratar de como visibilizar, no sé si conoces la respuesta, pero sí tratar como de visibilizar las investigaciones que se han detonado desde la UNAM para tratar de avanzar en técnicas que limiten, por supuesto, el sufrimiento en estas condiciones o en estas granjas de producción de la UNAM. Y eso no implica que toda la UNAM estemos de acuerdo. Primero. ¿Por qué? Porque a veces lo que pasa es que responsabilizamos a las instituciones. Pero las instituciones, por supuesto, pues están integradas por personas y las que toman las decisiones, pues terminan siendo las personas. Entonces, sí,
Aunque hay participación de la UNAM, pues no necesariamente implica que todas las personas que somos integrantes de la comunidad universitaria estemos necesariamente de acuerdo o estemos pugnando, por supuesto, con que se pueda hacer un cambio, un ajuste a las condiciones que se hacen. Y por ahí dicen que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, y eso pues termina pues generándole una responsabilidad institucional, por supuesto, a la universidad, ¿no? Entonces, me queda claro que la reflexión está ahí. El qué debería de hacer la UNAM, como tú lo dijiste, hay mil cantidad de intereses involucrados que harían que se tome una decisión hacia un lado o hacia el otro. ¿Qué es lo que tendría que empezar a suceder si no es que la UNAM se va a desmarcar desde una posición, desde una perspectiva abolicionista, que no va a suceder de una vez, de acuerdo, digamos, a las políticas y al desarrollo, digamos, de la universidad, no va a suceder? Pues es empezar a adoptar una posición más bien basada, pues en una posición de consideración al cuidado y tratar de llevar al mínimo el sufrimiento de los individuos, lo cual hace que vayamos a caer invariablemente en una posición bienestarista. Como tú bien dices, evidentemente, aún la posición bienestarista tiene grandes señalamientos, tiene N cantidad de señalamientos. ¿Por qué? La única posición que es completamente congruente en la reflexión teórica y lo que tendríamos que hacer es el abolicionismo. Yo estoy claro en eso. Es la única posición que tiene una congruencia al 100%. De ahí hacia atrás, todo el resto de teorías de orden sociocéntrica, que todas están restringidas, tienen grandes señalamientos. O sea, ni siquiera la de Reagan, ni siquiera la de Taylor, no, o sea, cualquier otra posición tienen grandes señalamientos y todas ellas siempre van a tener un punto de claudicación o un punto de cojera. Sí creo que el punto está en donde reconozcas el criterio para poder detonar estas conductas de protección o meter a los individuos en tu círculo de consideración moral. Desde la posición de Reagan, el criterio es súper restringido. Desde la posición de Taylor, pues es el más amplio. Casi se acerca, yo creo que casi se acerca al abolicionismo, ¿no? La intermedia termina siendo la de Singer y es la que permite la instrumentalización. ¿Sí? Ojo, tampoco estoy diciendo que instrumentalizar al otro esté bien, pero instrumentalizar al otro considerando condiciones que al menos lleven a minimizar el sufrimiento de ese otro, entonces parece ser una posición intermedia. Y en estas posiciones bioéticas siempre tan complicadas, ¿no? Diego Gracia dice, los extremos conducen a tragedias. Siempre pensando en buscar una posición que conduzca a menos tragedias en la menor cantidad de sujetos posibles, y esa termina siendo la propuesta utilitarista singeriana. No pretendo lavar todos los señalamientos que tiene la propuesta singeriana, y además desde mi formación, que admito que es un sesgo fuerte como médico veterinario, la única posición que admite la instrumentalización, preocupándonos por tratar de tener mejores procesos para llevar vidas y muertes de esos individuos, termina siendo esta. Y no sé qué tanto contesté, mis respuestas habitualmente generan más preguntas. No, muchas gracias, entiendo, sí. Muchísimas gracias, Scott. Con todo. Para que sigamos dialogando. Por supuesto. Bueno, en el chat, nuestra compañera Rosabel le dice que felicidades desde Tamaulipas, una ponencia muy interesante. Rosa Acevedo dice que en Yucatán también existen granjas de tilapia con la intención de reducir el consumo de cerdo, que es sumamente común aquí en Mérida. Y bueno. Claro, pero abre, digamos, cerramos una ventana y se abre la otra, ¿no? O sea, nosotros tenemos ahora en la facultad, por ejemplo, grandes problemas con proyectos de investigación que ahora dicen, bueno, ya no me estás dejando hacer cosas con cerdos, con conejos, con mamíferos,
Entonces se está trasladando tanto la formación como la investigación a peces. Y entonces de repente dicen, oye, me estás deteniendo un proyecto por peces guppies. Qué exagerado eres. No, a ver, no, es que no estamos poniendo sobre la mesa si es más valiosa la vida de un cerdo, si es más valiosa la vida de un pez, ¿no? Lo que estamos poniendo sobre la mesa es qué vas a hacer con esos peces, y las cosas que vas a hacer con esos peces realmente justifiquen la muerte de esos peces y la forma en la que vas a matar a esos peces. Y yo creo que la posición abona, o sea, sí creo, como decía la doctora Paulina Rivero cuando viene el dictamen de la prohibición de corridas de toros en la Ciudad de México, o bueno, el dictamen que favorece, ¿no?, que no se hagan, es la reacción, por supuesto, es, ¿pero qué les pasa? Deberíamos de haber tenido una prohibición total. Bueno, creo que paso a pasito, ¿no?, podemos ir mejorando. Y a veces el mal necesario, pues es esta posición de cuidado, aun cuando nos permita la instrumentalización. Bueno, pues una vez más agradecerte mucho, maestro Iscual, por la ponencia y por aceptar estar con nosotros. Y nos vemos pronto, eso es seguro. Yo me quedo con que las arañitas saltarinas tienen sueño REM. Es el dato más maravilloso que escuché recientemente. Gracias, a mí me detonó la mente. Bueno, muchas gracias a todas y todos por estar presentes y nos vemos mañana en el próximo evento. Gracias, maestro. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Un abrazo. Saludos, cuídense. Gracias, Juan Manuel. Saludos.